Senador Botana. Muchas gracias, señora Presidente. Estamos entrando en la consideración de un tema de los más trascendentes que tiene el funcionamiento de una democracia. La organización republicana reposa en sus poderes, en los poderes del Estado, pero también en el libre ejercicio de la facultad de opinión. Y para eso los medios tienen fundamental importancia. Un país debe tener medios viables, medios saludables, independientes, libres, medios que no dependan de las dádivas del Estado para poder subsistir. En buena medida en eso reposa la libertad. Medios que puedan autosostenerse en buena medida, fortalecen el sistema democrático, la interacción política y la construcción colectiva. El Estado no debe ser costoso en exceso y debe tener límites a cuánto contrate o a cuánto subvencione de los medios, porque eso crea dependencias, por lo cual es mucho más saludable darle la oportunidad a los medios de autofinanciarse, de vivir por sí mismos, de vivir con independencia, que la oportunidad de recibir subsidios que a la larga terminan generando pérdidas en la capacidad de opinar con libertad. En ese sentido, este proyecto de ley tiene algunos mecanismos, presenta algunos mecanismos que aseguran esta libertad. Cuando hablamos de la libertad que tiene el Poder Ejecutivo de no cobrarles a los medios, estamos asegurando libertades. Cuando damos la facultad al Poder Ejecutivo de no cobrarle a los cable operadores, lo que estamos haciendo es permitiendo que puedan subsistir por sí mismos. Cuando les habilitamos a vender servicios de Internet, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, habilitándoles un medio para poder tener una supervivencia propia. Y la supervivencia propia da independencia y da libertad. Es bastante mejor este sistema que el sistema al que asistimos del medio del gobierno de Montevideo, que es de absoluta dependencia del gobierno departamental, que lo es en cuanto a su subsistencia material, porque hasta sus trabajadores son todos empleados municipales, que no ingresaron por concurso, sino que ingresaron del modo en que todos sabemos, por una resolución de carácter político, se incorporó a aquellos que estaban trabajando con el BID y con los que además, a confesión de parte relevo de pruebas, pero en esta misma semana tuvimos a una periodista de ese medio que nos hablaba de la falta de independencia y las presiones para no entrevistar a determinados actores de la vida política. ¿Será esto mejor que la libertad de entrevistar, el ejercicio de la libertad, que viene del autosostén, de la posibilidad de autosostenerse? Yo creo que en ese sentido, en esta ley, avanzamos bastante. Cuando nombramos a las autoridades del Servicio Nacional del CEPRATEN, lo que soy el SODRE, y se pone una duración del periodo de acción de 6 años, estamos independizando la dirección, que es política, pero la estamos independizando absolutamente
de los tiempos de gobierno, con lo cual vamos a tener siempre, o muchas veces, tiempos de gobierno o gobiernos, perdón, del CEPRATEN, de los servicios públicos de radiodifusión, que van a ser diferentes de los periodos de gobierno. Va a ser distinta la orientación política de quien comande el CEPRATEN de quien esté a cargo de gobierno, lo cual va a ser otro enriquecimiento fundamental para la democracia. Los medios hoy ya no pueden tener audiencia cautiva. Los medios hoy sufren de las dificultades de una competencia que ya no es solo entre medios. La información hoy, compiten los medios tradicionales con los electrónicos, con los digitales. Todas estas cosas deben ser atendidas por una ley de medios. Alguien me dirá que a esta altura la modificación de la ley de medios no es imprescindible, por cuanto la gran mayoría de las cuestiones que en esta modificación se incorporan ya están incorporadas, ya fueron logros del presupuesto y de las rendiciones de cuentas. Pero de verdad que lo que debemos salvar son algunas cuestiones mucho más profundas que esto. Debemos salvar una estructura de proyecto que es bastante negativo. Por un lado, algunas inconstitucionalidades. Alguien dijo por ahí que la ley de medios votada anteriormente tenía de sus 200 artículos apenas 8 declarados inconstitucionales y por lo tanto eso era muy poquitito. Lo que no dijo es que 50 de sus artículos son una copia de otras leyes y de la Constitución de la República, que están además acumulados en un proyecto que si en el tiempo actual alguien quisiera producir una película similar a las de Cantinflas, bueno, basta con tomar esta ley para tener todo el argumento desarrollado. Yo no tengo ganas de tomar acá el texto de la ley anterior, pero en algunas partes tiene la originalidad de decir que para esto vale la Constitución de la República. Bueno, fuera que no valiera la Constitución de la República, que en otras partes vale la ley de difusión de contenidos públicos. Le son aplicables los instrumentos, la Constitución de la República, los instrumentos internacionales referidos tanto a la protección y promoción de la libertad de expresión y de la diversidad de expresiones culturales, tales como la Convención sobre Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, así como los emanados de los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros. Bueno, fuera que la Constitución de la República no valiera. Dice cómo debe interpretarse la ley, cuánto pesan en ella la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Después hace otras partes donde hace definición de términos. Entonces nos enseña lo que es ficción televisiva, lo que es grupo económico y conjunto económico en un mismo artículo y una cosa al lado de la otra, y después define lo que es música nacional y lo que es una guía electrónica de programas, y define también lo que es una licencia. Y todo en una ensalada rusa, en un mismo artículo donde incluye definiciones de temas tan simples y tan absolutamente diversos.
En otra parte dice que esta norma regula los medios en el Uruguay, los contenidos del Uruguay, las cosas que se producen en el Uruguay. Bueno fuera que una ley de este país fuera a regular lo que sucede afuera, los contenidos de afuera, a las personas de afuera y a los medios de afuera. Pero de verdad que hay que leerla, señora Presidenta. Yo no debo seguir abundando en esto. Dice, el Estado tiene el deber de garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios de comunicación audiovisual y en todos los ámbitos de cobertura, previniendo la formación de oligopolios y monopolios, así como reconociendo y promoviendo la existencia de servicios de comunicación audiovisual comerciales, públicos y comunitarios. Tiene ahí el entrevero ese de los monopolios y los oligopolios con la garantía de la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios públicos, como si eso no rigiera en las leyes de la República, y debe regir no solo para los medios, esto debe regir para todos, señora Presidenta. Entonces, de verdad que una ley de este tipo debe ser sustituida rápidamente por una ley que venga a regular los medios, que es lo que se debe hacer. Una ley de medios no es una ley no es un manual para el funcionamiento del planeta. Se ve que el que la escribió se autopercibía, no sé, constitucionalista y filósofo, generando ahí un medio centrismo bastante inusitado a la hora de hacer las leyes. Se mete hasta con el derecho procesal, hasta enseña cómo se procesa un juicio de reclamo. Yo quiero, señor presidente, hablar un poco, debería hablar de la estructura de la ley. La estructura de la ley, de la nueva ley. Sí, sigue bien y ahora sí, pero no era menor hacer las consideraciones que se deben hacer sobre un mamotreto que no regula nada, que no les ha servido para nada, porque por algo tenemos las situaciones que tenemos hoy, donde la bancada de la oposición denuncia el exceso en la propiedad de algunos medios, la posibilidad de enmascarar otros y cuestiones de ese tipo, y todo este mamotreto de carácter ideológico no les ha servido absolutamente para nada en materia de prevenir esas cosas. La estructura de la ley no es muy distinta de la estructura anterior. Tiene algunos cambios fundamentales en algunos contenidos, especialmente en aquellos que eran limitaciones a las libertades. El nuevo proyecto cambia algunas cuestiones fundamentales. Lo de la publicidad electoral, eso se saca. Va a la ley de financiamiento de los partidos políticos, pero había sido además, la razón fundamental para sacarla es que ha sido declarada inconstitucional en esos artículos. Amplía el número de licencias. Pasa de 13 en AM, FM y uno más en TV, no más de 2 en cada uno, o sea, había antes la posibilidad de tener 2 canales de televisión abierta, a 5 AM y FM, más uno solo de TV. Pasa de 6 cables para abonados a 8. Antes era 6 cables para abonados o 3 si uno pertenecía a Montevideo. Ahora es 8 en total. ¿Con qué tiene que ver esto? Con la posibilidad de tener viabilidad económica
para el sostenimiento de estos medios. El aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para las producciones hoy debe ser absolutamente tenido en cuenta justamente para no tener que recurrir a la subvención y al esclavismo de los medios respecto del Estado o de los poderosos de la sociedad. Porque en definitiva no todos los medios tienen un partido político al que recurrir, ni una organización que los sostenga, ni una intendencia que se los ponga bajo el brazo. El límite de suscriptores se quita en esta norma, porque ese límite estaba expresado en porcentaje. Y en un negocio que se ha venido achicando como el de la TV cable para abonados, muchas veces lo que tenemos es que el achicamiento del total provoca el crecimiento de algunas empresas en cuanto a su participación, lo que no quiere decir que tengan más ingresos que les permitan tener más viabilidad, por lo cual este límite también ha sido sacado para mejorar la viabilidad del negocio y evitar los riesgos que debe enfrentar. Otra cosa es la extensión de los plazos a 15 años. En este sentido, creo que estaremos todos de acuerdo. No creo que nadie se vaya a oponer a una medida de este tipo en la medida en que todos nosotros hicimos lo propio y votamos por unanimidad con la extensión de estos plazos en la última rendición de cuentas. Cuanto más independientes sean el otorgamiento de estas licencias respecto de la decisión del poder político, más libertad y mejor para cada uno de los que aquí estamos. La habilitación de los cable operadores de TV para abonados a prestar servicios de Internet. Eso está desde la rendición de cuentas del año 22. Ya lo estuvimos viendo. Y es lo que decía, ayuda a la supervivencia sin tener que caer en el subsidio. Se cambia la cantidad de minutos de publicidad por hora. En la TV pasamos de 15 minutos de 15 minutos permanente a 15 minutos en el horario de 18 a 0 horas. En la radio pasamos de 15 minutos parejo a 20 minutos en el horario entre las 8 de la mañana y las 16. También esto ayuda a la posibilidad de autosustentarse. Se habilita que en tiempos de expectativa de movimiento comercial, en esas épocas que todos conocemos, donde el comercio más se mueve y contrata más publicidad, hay una pequeña extensión, como la había también en la ley anterior. Sinceramente me parece que este es un tema que no afecta a la libertad de nadie, pero y que en definitiva tener más publicidad lo que hace es atentar contra la audiencia del propio medio, con lo cual, en definitiva, cuanto más libertad en ese sentido, mejor para todos. Se recogen algunas cosas que estaban en la ley anterior. La objeción de conciencia de parte de los periodistas. Periodista, cuando se le modifican contenidos que son de su autoría, de su producción, sin su consentimiento, tiene el derecho a no prestar su voz ni su presencia para su difusión. Los horarios de protección de menores, que en la ley tenemos allí un pequeño tema porque está repetido el texto en el artículo 41 y el 59. Como se tomó toda la ley con la
como estaba, se hizo un copia y pegue de algunos artículos para alcanzar algunos acuerdos. Bueno, tenemos ahí en dos artículos la repetición del horario de protección al menor, la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, la accesibilidad a la que se obliga a los medios para que todos tengan la posibilidad de acceder a sus contenidos, más allá de las discapacidades que puedan presentar. Obviamente he hecho esto de acuerdo a las posibilidades técnicas que se vayan incorporando a lo largo del tiempo. Cuando juegan las selecciones nacionales de fútbol y de básquetbol, la obligación de la difusión masiva en este sentido, la obligación a los cable operadores a incluir las señales de TV abierta en el lugar, por supuesto, donde tengan las autorizaciones para funcionar. La eliminación, se eliminan los lobbies que tenían derecho a opinar en la ley anterior. Hubo una queja allí del Frente y del PIT-CNT de la caída en los niveles de participación ciudadana, de participación de la sociedad civil organizada. De ese modo se dijo. Bueno, eso no es otra cosa, la sociedad civil organizada no es otra cosa que grupos de presión, no tiene otro nombre que lobby. Y justamente lo que no queremos, lo que debe existir acá es la representación de la sociedad, la opinión de la sociedad, la participación de la sociedad a través de sus representantes legítimos, los electos por el voto popular, no los autodesignados para ir a presionar y manifestar, obligando a los medios de prensa a seguir determinadas conductas. De verdad que en este sentido la eliminación de la tal Chansec, esa es un avance sustantivo. Vamos a presentar, señora Presidente, algunos artículos sustituyendo el texto aprobado en diputados que tienen el objetivo de perfeccionar la ley, de perfeccionar la participación del Estado y de hacer que sean viables ejecutables cada uno de los artículos que se proponen. Por una razón de modernización se va a incluir en el artículo 4, se va a presentar un sustitutivo incluyendo las sociedades anónimas simplificadas. En el octavo, que es el que refiere al uso y la gestión del espectro y los canales radioeléctricos, hay por allí una modificación que es de redacción nomás. En el artículo 12, bueno, se pone un poquito más de rigurosidad en cuanto a las inhabilitaciones e incompatibilidades, inhabilitando a quienes hayan sido condenados también por delitos graves y exigiendo a aquellos que heredaron una onda o que sean permisarios por fallecimiento o por inhabilitación del titular, a que tenga que cumplir los mismos requisitos que todos los habilitados.
El artículo 16 lo quise mencionó y de la habilitación de hasta 5 licencias. En el 17 una modificación simple de texto. En el 18, señora Presidente, algo también, una modificación no sustantiva, pero que mejora la redacción. En el 26 se facilita el proceso de los llamados, eliminando la exigencia de un informe técnico previo de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, en la idea de habilitar o seguir habilitando el control riguroso de parte de la URSEC, pero no la tranca de determinados procesos por parte de la URSEC. El 31 mejora la redacción en cuanto al periodo de veda para la adjudicación de licencias. En el 37 bis, se agrega un artículo 37 bis referido a la continuidad del servicio y las condiciones de operación. En el 61 se incorpora una modificación vinculada que es de ajuste de números de los artículos subsiguientes. Y después se arregla el tipo de sanciones eliminando eso de la sanción leve, grave y gravísima y poniéndolo por un sistema bastante más coherente. Les vamos a entregar, por supuesto, el texto de cada una de estas modificaciones. Ya está en manos de la mesa. Lo que vamos a pedir es que ya está repartido. Por lo cual, para terminar, señora Presidente, creo que lo que no nos podía pasar en el Uruguay era que fuéramos una democracia sin una ley de medios que fuera en su sustancia ley de medios. Ese mamotreto ideologizado que teníamos, con los gravísimos problemas para el funcionamiento de los medios y lo tendencioso de su concepción, de verdad que ayudaba poco. Esta ley va a ser una ley simple, de fácil ejecución, que va a aportar claridad y que nadie desconoce de quienes estamos en esta sala. Después, señora Presidente, lo que vamos a presentar es un aditivo para asegurar el derecho ciudadano a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada, que ha sido de aporte de Cabildo Abierto y es un interesante aporte a los lineamientos y al buen funcionamiento de esta ley. Muchas gracias, señor presidente.